idea de los monitores es que esta estructura va a englobar una serie de funciones que pueden ejecutarse o que pueden llamarse desde afuera, y la característica es que no importa cuántas funciones hay adentro, solo una se va a ejecutar al mismo tiempo. Entonces la exclusión mutua ya viene implícita en el caso de los monitores. No necesitamos un semáforo para poder manejar la exclusión mutua. Si tenemos el ejemplo de productor-consumidor, donde hemos visto que se necesitaban 3 semáforos, en este caso la función de manejar el productor o el consumidor y la otra, la del almacén era de exclusión mutua, entonces la del almacén ya no la precisaríamos directamente como función, y solo necesitaríamos la del productor y la del consumidor. ¿Okay? Tenemos una estructura, como les decía. Esta estructura empieza con una palabra reservada, monitor, le damos un nombre al monitor, y luego está la parte de la declaración de variables. Ahí podemos definir variables enteras, en el caso de chars, pero hay una variable importante que se llama variable de condición, porque para poder ejecutar alguna función de bloqueo o desbloqueo en el caso de monitores, necesitamos evaluar condiciones. En función de una condición se va a bloquear o no una variable. La idea de la condición en realidad es una cola, es algo parecido a cuando utilizábamos una variable semáforo, y en la variable semáforo de alguna manera se estaban encolando los trabajos, había una cola asociada a la variable semáforo. En este caso tenemos una condición y hay una cola asociada a la condición, de tal manera que si se bloquea algún proceso va a ir a la cola asociada a la condición. Podemos tener varias funciones, como les decía. Como pueden ver, aquí tenemos procedimiento o función productor, función consumidor, y luego se tiene una parte de inicialización de las variables, aquellas que habíamos definido al principio. Esta es la estructura de los monitores. Vamos a manejar esta estructura, y luego, dentro de esta estructura podemos utilizar 2 variables de condición, 2 funciones que tienen que ver con la variable de condición. Se puede hacer un wait y un signal, pero en este caso, para diferenciarlo de semáforos, vamos a utilizar wait C. Alguna bibliografía también maneja C-wait en vez de wait C. Igual, signal C o C-signal. Viene de wait condition o condition wait, la C. ¿Qué es lo que hace el wait C? Suspende el proceso y lo pone a la cola. Y de alguna manera libera al monitor para que el monitor pueda seguir brindando servicio. ¿Qué hace un signal? Saca de la cola al primer proceso que esté dormido. Entonces, en el caso de semáforos, teníamos una variable que se incrementaba o decrementaba. Aquí tenemos que evaluar una condición y en función de la condición vamos a tener o que mandamos a dormir el proceso o que lo despertamos. ¿Está bien? Java es un lenguaje que soporta hilos a nivel de usuario y permite tener varios métodos, como le llaman en Java, que va a implementar lo que tiene que ver con monitores. El método se llama Synchronized. Entonces, no vamos a trabajar en Java, vamos a seguir trabajando en JBase y vamos a utilizar las funciones que les acabo de mencionar. En el caso de Java se utilizaría wait y notify en vez de wait y signal C. ¿Está bien? Bueno, como siempre llegan tarde, no me dejan presentar la pantalla. Ok. Continuamos entonces. Lo que nos interesa es ver esa estructura que les decía para poder entenderla mejor. Ok. Aquí tenemos la estructura que les mencionaba. Todo lo que está encerrado en un cuadrado vendría a ser el monitor. Este monitor tiene variables locales, por lo tanto tiene una definición de variables,
tiene variables de condición, tiene n funciones, procedimiento 1 o procedimiento n, tiene n funciones. Y el código de inicialización. Cada una de las funciones va a tener algún tipo de manejo de esta variable condición. Entonces se va a crear una cola sobre cada condición que se esté manejando. Se manda a la cola con cwait o wait c y se saca de la cola con signal c o csignal. Y los procesos van ingresando uno por uno. Y luego van saliendo. Vuelvo a recalcar, cuando un proceso ejecuta una función de un monitor, solo se puede ejecutar esa función del monitor. Todo el monitor está dispuesto para un proceso y no se puede manejar más procesos manejando funciones. Entonces, cuando ocurre esto y que otras quieran o requieran utilizar esta función, se las encola y se va despertándolas luego de eso. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo. Pues vamos a tratar de entender la diferencia entre semáforos y monitores. Ustedes ya tienen la mitad del conocimiento con los semáforos. Necesitamos completarlo hoy día con monitores para que puedan realizar sus trabajos grupales. Está un poco lenta la máquina virtual. Vamos a ver el ejemplo primero de los penales, para que entendamos la diferencia entre monitores y semáforos. Y luego también les voy a mostrar la del médico, que les había explicado que es una generalización de los penales, no es otra cosa. Ok, tenemos abierto el JBase. Aquí vamos a buscar los penales con monitores. Tratemos de entender un poco la lógica, les explico y luego vamos a correr. Fíjense que tenemos la palabra reservada monitor, como les había dicho, una estructura y un nombre, en este caso penales. Tenemos una llave que abre esta estructura y al finalizar vamos a tener una llave que cierra la estructura, fin del monitor. Tenemos definidas constantes, como en el caso de n, y dos variables de condición, que estarían reemplazando las dos variables de semáforos que hemos manejado en este mismo problema. Una de las variables semáforos era el arquero y la otra era el jugador, si ustedes recuerdan. Aquí estamos manejando condiciones como patear y la condición atajar. Si vemos la función jugador, al igual que el caso de semáforos, tiene un paso de parámetro, el ID del jugador. Adentro vamos a evaluar una condición. ¿Para qué nos va a servir n? La idea de n es que podamos utilizar la exclusión mutua, es decir, cuántos procesos pueden al mismo tiempo estar utilizando un recurso. En este caso, nuestro recurso es la pelota. Entonces, la pelota no puede ser utilizada al mismo tiempo por varios jugadores o al mismo tiempo por un jugador y un arquero, o por varios arqueros. Entonces, vamos a tomar en cuenta que solo uno puede acceder al recurso. Y comparamos, decimos, si n es igual a 1. Si n es igual a 1, implica que alguien ya está agarrando la pelota. Así que vamos a hacer que la condición patear se vaya a la cola como bloqueada. ¿Está bien? Verificamos que realmente esté en 1 la función, la variable, y luego mandamos a través de un cout un mensaje que dice jugador ID ejecuta el penal. Fíjense que esto es por sí.
Esto sería por no. Entonces, por sí significa que alguien ya está pateando, no lo va a hacer, entonces no va a ejecutar. Pero si no está pateando, decimos que ahora existe uno que está pateando y mandamos el jugador a ejecutar el penal. Al terminar, hacemos un signal C, pero sobre la variable condición que es contraria al jugador, que es la del arquero. Estamos haciendo un signal C, estamos despertando, estamos sacando de la cola de arqueros a uno de ellos para que pueda atajar. La función arquero, igual que el caso anterior, tiene un paso de parámetro, un ID. Inicializamos una variable local que nos va a permitir hacer el ciclo que les explicaba al anterior caso, donde manejábamos 5 jugadores, ¿sí? Y la variación debería ser un arquero, 5 jugadores. Entonces aquí estamos ya generando el ciclo. Tenemos J que sea menor a 5, está contando desde 0, por lo tanto van a ser 5 arqueros. Definimos la variable entera i, al igual que el caso anterior, simplemente para generar un número randómico que permita saber si ha habido gol o si se ha atajado la pelota. En este caso comparamos con n igual a 0. N igual a 0 está implicando que no existe un arquero, ¿verdad? No existe, un proceso agarrando el recurso. Nadie está con la pelota. Entonces mandamos al arquero como bloqueado. Ya saben muy bien que el jugador primero tiene que patear para que el arquero se lance. En este caso estamos diciendo que nadie se ha lanzado, que nadie ha pateado. Por lo tanto, el arquero tiene que irse a bloquear. Si no, hacemos que n sea igual a 0, generamos un número randómico y aquí o el arquero ataja el penal o se lanza y hay gol en función del número randómico. Al salir, al igual que el caso de semáforos, hacemos un signal C en la condición patear. Esto ya saben que simplemente va a imprimir una línea adicional. Aquí tenemos el incremento de J para que el mismo arquero pueda atajar 5 veces. Termina la función y luego tenemos la parte de inicialización del semáforo. Init con una llave de apertura y cierre e inicializamos la variable que arriba habíamos definido. Terminamos el monitor y podemos adentrarnos a revisar el código que corresponde a las funciones que van a llamar al monitor. Vamos a crear una función que sea patea, por ejemplo, y adentro estamos llamando a la función del monitor llamado jugador, una función que se llama ataja, y adentro estamos llamando a una función dentro del monitor que es arquero. Y en la función principal llamamos 5 veces a patea y 1 vez a ataja, considerando que el arquero va a atajar 5 veces. Compilemos y hagamos correr. Primero analicemos resultados. Fíjense que el jugador 4 ejecuta el penal, el arquero 9 se lanza y gol. El jugador 5 ejecuta el penal, el arquero 9 se lanza y gol. El jugador 1 ejecuta, el arquero ataja, el jugador 2 ejecuta, etcétera, etcétera. Tenemos 4 goles y una ataja. Si volvemos a hacer correr, seguramente el resultado va a diferir. En este caso tenemos 3 atajadas y 2 goles. Concentrémonos en los valores que se generan a nivel de JBase. Tenemos el proceso principal, sabemos inicialmente que solamente va a haber el proceso principal y cuando lo ejecutemos este proceso va a crear 6 hijos, 5 jugadores y un arquero. Uno de ellos va a estar activo y los demás se van a ir a la cola. Pero vamos a ver aquí una nueva columna que se llama monitor. Veamos qué ocurre con esta. Fíjense que el monitor penales, así se llama nuestro monitor, está justamente interactuando cuando está suspendido, cuando hay una cola en alguna de las condiciones, hasta que todos terminan. Voy a volver a hacer correr para que veamos que los que están suspendidos van a hacer que son una suspensión del monitor hasta que termine.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces es un código bastante simple, pero que nos muestra cómo funcionan los monitores. Voy a mostrarles un caso diferente, donde voy a utilizar dos constantes y voy a manejarlas de forma diferente. Esto tiene que ver con un parque. Igual defino un monitor, que se llama ahora parque, y una llave que inicia la estructura de datos. Voy a manejar dos constantes, les decía. Una es n y la otra es m. ¿En qué consiste este parque? Tiene un columpio y tiene una piscina. ¿Cuántos pueden columpiar al mismo tiempo en un columpio? Uno. Uno. Solo uno. ¿Cuántos pueden entrar a la piscina al mismo tiempo? Varios. Varios. Vamos a definir que sean 10. Entonces, n va a ser la constante que va a definir la condición de exclusión mutua. Y m va a ser la constante que nos maneje el que varios procesos utilicen un mismo recurso en forma compartida. Entonces, esta es una variación al anterior ejemplo. Tenemos una variable suma, que simplemente nos va a mostrar cuántos niños están en la piscina. Tenemos dos elementos que nos dicen el contador de columpio y piscina, pero las dos condiciones importantes son estas dos. Una nos muestra libre piscina y la otra nos muestra libre columpio. Podemos llamar ocupado piscina, ocupado columpio, y va a depender de qué valor estemos asumiendo para ellas. Son variables condición. Estas son las que generan colas, en realidad. Sobre libre P se va a generar una cola de todos aquellos que no puedan entrar a la piscina y tengan que ir a la cola, que tendrían que ser superiores a 10. Y en el caso de libre C, va a irse a encolar en la condición libre C todos aquellos que no puedan columpiar y que quieran hacerlo, porque alguien ya está columpiando. En este caso, uno solo puede columpiar. Veamos la función columpiar. Al igual que el caso anterior, tenemos un parámetro para identificar claramente quién es el proceso que está queriendo columpiar. Tenemos la condición, si columpio, ¿se acuerdan que era una variable que he definido? Es igual a n. Entonces, columpio es cuántos están columpiando. Si es igual a n, es decir, si columpio es igual a 1, entonces significa que el columpio está ocupado. Alguien está columpiando. Entonces, lo que tengo que hacer es mandar a dormir al siguiente proceso que quería columpiar. Y simplemente voy a colocar columpio es igual a columpio más 1, como una forma de decir que hay un segundo niño que quiera columpiar. Si no, si columpio no es igual a 1, entonces voy a generar simplemente un ciclo con un número randómico que me va a decir el niño número ID está columpiando un tiempo randómico, 5 veces, 4 veces, 2 veces, etc. Al terminar, voy a liberar la condición libre columpio. Fíjense que aquí no me estoy cruzando, no me interesa el hecho de que columpie libere la piscina o el que esté en la piscina libere el columpio. Lo que me interesa es controlar el columpio, nada más. Así que la condición es sobre sí misma. No es como en el caso de jugador y arquero, que cruzábamos las condiciones. Aquí estoy liberando el columpio para que el que quiera columpiar pueda hacerlo. Y simplemente decremento el valor de la variable columpio, para saber que hay un niño menos que ha columpiado. Nadar tiene algo parecido. Voy a comparar ahora con m, pero mi m es 10. Si son superiores a 10, deberían irse a esperar, encolados, ¿verdad? Si no, el niño empieza a nadar en la piscina. Y como tengo una variable que suma, me está diciendo cuántos niños están en la piscina en este momento. La idea del programa no es que salgan de la piscina y vayan a columpiar, porque están mojados, se pueden resbalar. Vamos a forzar más adelante que los que quieran ir a nadar directo pueden hacerlo, pero los que columpien pueden ir a nadar luego. ¿Está bien? Inicializamos el monitor, las variables que hemos definido, con los contadores de piscina y columpio en 0, terminamos el monitor, y ahora vamos a ver dos funciones adicionales. En este caso, una sola función adicional. ¿Se acuerdan? En el caso de los jugadores teníamos dos, uno que patea y el otro que ataja. Aquí le vamos a llamar solo jugar, y desde jugar
vamos a llamar o a cualquiera de las dos funciones dentro del monitor. Generamos un número randómico de 0 a 1. Si es 0, va a columpiar. Si no, va a nadar. Pero esta condición de si, else, if then else, más o menos, lo que está haciendo es que los niños, si tienen un número randómico de 1, directamente naden. Y si tienen un número randómico de 0, primero puedan columpiar y luego naden. Entonces, simplemente con una variación del código hemos logrado cierta secuencialidad. Y en la función main llamamos a... Aquí están, bueno, nos faltan 5 niños, ¿no? Vamos a llamar 10 niños para que puedan jugar. Ustedes van a tener el código, pueden alterarlo, verificar qué tipo de inconvenientes tiene, simplemente para que no se repitan los números. Y ya estamos. Está bien, ¿no? Ok, voy a compilarlo y ejecutar. Veamos los resultados. El niño 1 está columpiando, en tiempo 1, en tiempo 2. Su randómico va de 0 a 5, no se olviden. El niño 10 está columpiando, el niño 9 está columpiando. Nadie ha entrado a la piscina de forma directa, si se fijan. Bueno, el niño 1, luego de columpiar, está nadando. El niño 10, luego de columpiar, está nadando. El niño 2, directamente está nadando. Fíjense que el niño 2 no ha ido a columpiar. Nos falta el 9 y el 4, ¿no? El 9 está nadando y el 4 está nadando. Y al final, creo que nadie más va a columpiar, hay 10 niños en la piscina y termina nuestro programa. Si revisamos cómo se maneja, vamos a tener los 10 niños, el monitor cuando se suspendan en las funciones. En el caso de la piscina no debería haber suspensión. En el caso de los columpios hay suspensión. Porque m es igual a 10 y solo son 10 niños. Ustedes pueden probar con más niños o variando m para que vean la incidencia. ¿Alguna pregunta? Entonces, estos elementos son importantes para manejar la concurrencia, en este caso, en el caso de monitores. Les muestro el ejemplo del médico, que también les había mostrado en el caso de semáforos. Aquí tenía 4 semáforos, si recuerdan ustedes. Igual tengo 4 monitores, 4 condiciones, perdón, 4 condiciones para poder hacer que el médico interactúe con los pacientes. El monitor se llama consulta, he definido un M y he definido un N. Este programa podría funcionar con un solo N y no necesariamente con un M adicional. Ustedes pueden hacer el cambio y probar. Aquí nos dice que solo un paciente puede ser accedido por el médico, o el médico puede acceder a un solo paciente a la vez. Y estamos haciendo lo mismo. Si hay más pacientes, simplemente los vamos a mandar a dormir. El médico pregunta los síntomas y lo que hacemos ahora es, tal como el arquero del jugador, uno va a hacer que el segundo elemento se active. Pregunta, activa responde. Responde, activa diagnosticar. Diagnosticar, activa tratar. Tenemos las 4 condiciones que hemos visto. En el caso de los pacientes pasa lo mismo. El responder hace que el médico diagnostique. El tratar hace que, bueno, ya termina directamente el tratamiento. En el caso del paciente es el segundo en entrar. Es como un arquero, no es el jugador. La parte de inicialización, ambos empiezan en 0, significa que ninguno está ahí. Y en la parte de la función principal vamos a llamar simplemente un for para el médico. Y en el caso del paciente va a haber una función por cada paciente. Aquí tenemos 5 pacientes que va a atender un solo médico. En el main llamaremos a una función atiende
y a 5 atendidos. Veamos el resultado. El médico 1 pregunta, el paciente 1 responde, el médico 1 diagnostica, el paciente 1 sigue tratamiento. Y fíjense cómo el mismo paciente está ligado a ese médico e interactúa adecuadamente con el médico. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Se entiende todo? No nos alcanza más tiempo. Mañana, a ver. Lo malo es que para una clase de dudas para ustedes no sirve, porque nadie tiene dudas. Entonces estamos perdiendo solamente tiempo.